considerado el poeta del pueblo, sus poemas han trascendido hasta en la música. Ha dejado un legado increíble en nuestro patrimonio uruguayo. Hoy en Gloria y Muerte hablaremos sobre la vida y obra de Mario Benedetti. Bienvenidos a un nuevo programa de Gloria y Muerte y me encuentro con un invitado muy especial, un escritor con más de 40 años de trayectoria, con más de 40 libros editados, una persona excelente, internacional, prestigiosísimo, integrante de la Academia Nacional de Letras del Uruguay y de la Real Academia Española. Con nosotros Rafael Courtoisí. Bienvenido, Rafael, al programa Gloria y Muerte, nuevamente. Gracias por tenerte aquí en este programa. Y agradecerte y orgullosamente para los uruguayos contar con tu trabajo en el exterior. Muchísimas gracias, Ignacio. Estar en Gloria y Muerte es también dejar la muerte atrás y participar de la gloria. Muchas gracias también por lo de los trabajos en el exterior. Yo creo que en cultura no hay fronteras, pero uno pertenece a un lugar, a un país. Y sí he tenido la fortuna, la suerte y también el trabajo de poder estar en muchos países. Estoy siendo traducido, ahora me están traduciendo al iraní, cosa que no estaba en mis planes, pero bienvenido. También quiero contarles al público que Rafael estás integrando en una universidad de Estados Unidos, han publicado tus poesías anónimas. Eso es importantísimo. Sí. Han publicado en varias y han publicado antologías de mi poesía y parte de mi narrativa. De hecho, y te lo cuento porque es compartir, en la Universidad de Harvard se estudian 2 de mis novelas y eso es parte de lo que creo no es el escritor, la persona, es el país que está allí. Así que muy feliz por eso. Porque a nosotros, los uruguayos, nos tiene que orgullecernos tu presencia en el extranjero. Sos un embajador de la cultura y realmente en el 2024 reeditaron un libro en España escrito sobre la peste. O sea, ese libro lo presenté es reciente. este año en Madrid. Es un libro de ensayo. Yo venía publicando novela, poesía. El otro año había presentado uno que tiene un título que lo digo porque a mí me hace cierta gracia, Manual de Poesía para resolver problemas domésticos. Pero este otro escrito sobre la peste es un libro extenso de ensayos que presentamos en Madrid hace muy poco, en mayo. Hoy nos toca hablar sobre un personaje que creo que tú lo has conocido, Mario Benedetti. ¿Quién fue Mario Benedetti para nuestro país? Mario Benedetti es una leyenda viva, y cuando digo vivo, él nace en 1920, muere en 2009, pero a partir de esa aparente muerte física está presente de una manera, pero muy, muy cálida. Y cuando digo es una leyenda, hay una leyenda Mario Benedetti. Mario Benedetti sigue siendo muy querido por mucha gente joven. Cuando te digo esto, te digo gente de 16, 15 años, que sigue leyendo sus poemas en todo el mundo. A pesar de que hay algunos intelectuales que todavía le tienen envidia, aunque ya se haya muerto, haya pasado a otro plano. Entonces, Mario Benedetti es la figura más conocida del Uruguay en el exterior. Y cuando te digo esto, te digo en todos los idiomas, de la generación del 45, que hay grandes escritores, es sin duda el más conocido. ¿Y tú crees que los jóvenes lo sienten como un referente, como un padre, como un abuelo? Porque es mucha gente joven que lo sigue. Yo creo que sigue siendo un referente, más que un... Vos sabés que, mirá lo que te voy a decir, Mario no fue nunca un padre en el sentido
que lo han sido otros grandes escritores. De hecho, por ejemplo, a Hemingway le decían Daddy Hemingway, o Dad Hemingway, papá Hemingway o papi Hemingway. Benedetti siempre fue, yo lo conocí obviamente, la diferencia de edad es enorme, pero yo podía haber sido su nieto. Ya ahora yo soy como un abuelo, en términos de edades, pero veo que chicos de 15, 16, en México, en Colombia, en Venezuela, en España, en Francia, lo siguen tomando como un abuelo y hasta la apariencia de Mario, la bonomía, ese bigote y esa cara que parece Gepetto con Pinocho, el carpintero de Pinocho. Y es un referente, porque yo creo que las generaciones más jóvenes se llevan mejor con los abuelos que con los padres. Y los abuelos le transmiten algo a los nietos más cálido, más de mensaje de vida. Eso lo veo vigente. ¿Crees que la poesía de él, justamente por ser de pueblo, llega más directo a la gente? Yo creo que sí, tiene una comunicación directa. Mario Benedetti es un gran fenómeno comunicacional. Y cuando digo esto no es nada peyorativo, al contrario. Porque digamos que él tiene más de 50 poesías que las transformaron en canciones. Muchísimas Eso es letras increíble. de canciones. Un disco entero nada menos que con Serrat, que se sigue escuchando. El Sur también existe. Bueno, todas las letras de canciones desde en otra época, que yo casi ni nacido era, por decirlo así, pero Biglietti, Los Olimareños. Pero más allá de eso, Mario tiene canciones muy comunicativas, canciones que tienen que ver con el amor. Si me permitís, te digo, hay un texto de Mario que todos lo hemos escuchado. Y algunos amigos se han casado con este texto, es decir, han entrado en la iglesia, ella vestida de blanco, él vestido de etiqueta, y suena: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Fíjate, eso es un himno de amor con los parejas se casan, se siguen casando, gente de 20, 25 años. Pero también eso ha sido en la década de los 90 un himno a lo homoerótico, cosa que Mario nunca iba a imaginar. Celeste Carballo y Mónica Mianovich, creo que era en ATC, en cámaras, con audiencias enormes como había en los 90, tomadas de la mano se miraban, tomadas así de la mano y decían: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Entonces ya no es la pareja hetero emocionada que se casa, es la pareja homo, mujer-mujer, hombre, que se encuentra en esa letra de canción en su identidad. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Polisemia, es decir, diversidad de sentidos. Esa es una magia, no todos lo consiguen. ¿Crees que él se hubiese imaginado hasta dónde podría haber llegado? Todo lo que sucedió después. En esa canción yo creo que Mario jamás se imaginó que iba a tener tantas interpretaciones, que por un momento iba a ser un himno lésbico, y lo digo, y yo creo que él estaría contento, pero nunca se lo imaginó. Él la escribió como una canción, sí, de solidaridad, también de mirada de justicia social, pero tiene muchas interpretaciones. Eso es lo bueno de su poesía. Por eso tiene vigencia. Yo te quiero consultar respecto si, al tener un lenguaje de pueblo, hay varios críticos que han sido muy severos con él. Sin duda, y hay una tradición latinoamericana sobre todo, porque por ejemplo yo he estado en Italia, estuve con él en varios congresos en Italia, yo era un jovenzuelo de 27 años, joven todavía, y él ya era un reconocido. Y todo el mundo lo admiraba, a grandes académicos, intelectuales. Lo mismo en Francia, en otros lugares, en México, pero en Latinoamérica
hay algún tipo académico, intelectual, que lo ve como por encima del hombro, como diciendo, eso es literatura comercial. ¿Por qué sucede eso? Y eso pasa, yo creo que hay dos factores. Es un tipo de mensaje directo que va al corazón. Y somos muchos los intelectuales que sentimos que tenemos que ser alambicados y complicados. Lo primero que hay que pensar que Benedetti es un primer paso en la poesía para un adolescente que no ha leído, o que ha leído a Bécquer, o que ha escuchado algo de Machado. En segundo lugar, uno puede ir de la complejidad de un Paul Celan o de algunos textos de Vallejo a la sencillez de un Mario Benedetti. Yo en ese sentido te cuento una historia que si hay tiempo la ampliamos. A mí no me... cuando yo era un adolescente, 13, 14 años, no es que me gustara mucho Benedetti. No es que me gustara. Lo leía y había leído sobre todo su narrativa. Pero 12, 13, 14 años, la edad donde, bueno, tenía algunas chicas que yo quería aproximarme a ellas y no sabía cómo, es la edad. Y entonces te voy a contar la anécdota porque un día se me ocurrió, me gustaba algo de Neruda y me sonaban los poemas de amor de Benedetti. Y entonces tomaba, por ejemplo, poemas de Pablo Neruda, ese que dice, y tiritan azules los astros a lo lejos alguien canta, a lo lejos puedo escribir. Y entonces, un día, 12, 13, 14 años, a mí me gustaba mucho la poesía, pero no la entendía. Fui a una librería muy conocida, no era una época ni de WhatsApp ni de Internet, compré un papel hermoso membretado que tenía como una flor, un poco cursi, pero efectivo, con un sobre, muchos papeles en blanco, y puse, puedo escribir los versos, todo con la mejor letra posible, en ese papel un poco rosado, con unas flores, el sobre al tono. Tomé un perfume Guerlain de mi mamá, que en ese momento, mirá si será hace años, venía con el vaporizador así, no era, le puse el vaporizador y firmé Rafael Courtoisí, mi nombre, Rafael y ese apellido que parece complicado, Courtoisí. Lo envolví en un baile, en una fiesta, el sábado se lo di a una chica. Y la chica se derritió y bueno, yo dije, yo voy a hacer un Don Juan, gracias a la poesía de... Y hice eso con Benedetti, hice eso con Neruda, y me creía el playboy, el Don Juan, y tenía chicas. Hasta que un día me enamoré a primera vista de una chica con el cabello negro, negro como la noche estrellada, los ojos verdes, y puse un poema de Benedetti que a mí sí me gustaba y mucho, Corazón, coraza, que dice así, porque te tengo y no, porque eres mía, porque no eres mía, pequeña mía, corazón, coraza, porque te tengo y no. Es un poema de amor que trata de conquistar a la chica. Lo escribí tal cual y en vez de poner Mario Benedetti otra vez puse Rafael Courtoisí. Lo doblé, le puse la varada de perfume. Nos encontramos con la chica. Estamos hablando de tendríamos 13, 14, no más. La chica me sonreía, o sea, no hacía falta. Le di el sobre con el poema, le gustó, lo abrió, rompió el sobre, pero lo guardó. Empezó a leer con una sonrisa. Y cuando llegó a la firma, me dijo, estúpido, esto lo escribió Mario Benedetti. Y a partir de ahí, gracias a Mario Benedetti, me dediqué a escribir mi propia poesía. O sea que la historia que me has contado te sirvió como puente para concretar el nacimiento de tu poesía. Así es, sí. Bueno, con este relato increíble invito al público a una nueva pausa. Les presentamos el libro La tapera de Oribe, escrito por Guzmán Garrido Rosa, un joven investigador de 20 años de edad.
reúne la investigación realizada en la tapera de Ignacio Oribe basada en la detección de metales. En el libro, Guzmán nos relata sobre los más de 300 objetos desenterrados que van desde lanzas, sables y facones hasta monedas de plata españolas y portuguesas. Todo lo encontrado lo ha puesto en exposición también en museos. Gracias al libro, revivió la memoria de un sitio de gran importancia histórica que se encontraba completamente olvidado. Aquellos interesados en obtener el libro a través del número 092912800. Página de Uruguayos ausentes del Uruguay. La página difunde las búsquedas de las personas ausentes en Uruguay. La única forma de contactarse es a través del WhatsApp 091 843 516, con la denuncia radicada. Las publicaciones son gratuitas. Red social Facebook. Página de Uruguayos ausentes del Uruguay. Ecoasfalto. Ecoasfalto es un asfalto en frío, súper práctico para bachear calles de asfalto y hormigón en 3 pasos. 1. Se limpia el bache. 2. Se abre la bolsa de ecoasfalto en el bache. 3. Se pasa un camión o auto por encima para compactar y listo. La duración es de 3 años, más de 30.000 baches arreglados en Uruguay. Trabajamos con más de 65 municipios e intendencias. Contacto 099 399 612. Ecoasfalto. Estimado público, me encuentro con el escritor Rafael Courtoisí aquí en Gloria y Muerte y estamos hablando sobre Mario Benedetti. Rafael, ¿complicó un poco la existencia de la política sobre su vida? Yo creo que sí, yo creo que todo gran escritor, y Mario Benedetti lo fue, es un hijo de su tiempo. Y entonces, en esa década del 60, convulsionada, él tomó ciertas posturas muy personales que tenían que ver con ese momento. Y eso le complicó un poco la vida. Incluso en alguna charla él después me dijo, yo en un momento me hubiera querido salir, pero cuando las cosas estaban muy mal, no podía. Yo creo que le complicó, pero también era un hombre capaz de... Cuando digo hijo de su época, no es solo aquel cielo, cielito que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Esa canción que cantan los olimareños, la letra es de Mario Benedetti, un año clave, año 69, de revueltas sociales, etc. Eso está en la memoria colectiva. Y sí le complicó la vida, se tuvo que ir al exilio, a varios exilios. En Buenos Aires fue amenazado, ¿no? El tema es que se fue primero a Buenos Aires pensando que estaba a salvaguarda, y ustedes imagínense lo que era el Buenos Aires del año 74 o 75, era un Buenos Aires muy convulsionado. El golpe de Estado en Argentina se dio en el 76, 3 años después que acá. Pero de hecho yo tengo así noticias y lo hablé con él. Él se fue, si él entraba en Ezeiza tenía el pasaje y entraba así nomás, lo hubieran secuestrado. Era una época difícil. De Buenos Aires se fue porque ya no podía más, se fue a Perú. En Perú lo fueron no estaba requerido, era un viajero más, pero lo fueron a buscar y lo expulsaron. Entonces es un periplo muy, muy difícil. Y en ese sentido sí le complicó un poco la vida, la época. Estuvo en 6 países. Total. En 6 países. Y ahí empezó un periplo muy largo. La paradoja es que en un momento él, se va a Cuba, en Cuba lo reciben bien, le dan un impuesto importante en lo que se llama Casa de las Américas, que es la institución cubana más importante de Cuba. Pero vos sabés que ahí le pasó algo increíble. Estaba así, la gente lo quería, él trabajó mucho. Se tomaba una guagua. Guagua es el bus, así le dicen en Cuba, que van así repletos y no es cómodo. Se tomaba desde un barrio obrero hasta Casa de las Américas, que queda en la costa, y hacía sus 8 o 10 horas de trabajo. Pero ¿qué pasa? El clima de la isla, que a mí me encanta, me encanta el Caribe, me encanta la playa, pero es un clima húmedo, medio tropical, le hacía horrible para el asma. Así que era y ahí decidió en un momento, yo creo que por suerte para él en muchos sentidos, ir a España. Y entonces el Benedetti, que ya era súper famoso,
al irse a España empieza a ser además famoso, conocido, a ganar dinero, mucho dinero. O sea que, digamos, al no tener hijos, eso también cortó la trayectoria de poder un heredero seguir su camino, o eso facilitó a que los hijos seamos el pueblo. Pues es que yo creo que todos, aún los hijos pródigos, los que renegamos en algo. Yo te cuento que una vez que yo renegué de Benedetti y que ya estaba acá en Uruguay en 1985, por ahí, y hasta escribí una cosa así, respetuosa, pero un poco enfrentándome. Y era tan buena gente que me dijo, mira, esto que escribiste no es tan así, pero si querés, pasate por casa tal día, venite. Él te recibía, te atendía al teléfono, no tenía... Y me recibió y me explicó, me dice, mira, acá vos hablabas de este poema, esto es una letra de una canción, no un poema, y es distinto. Y me explicó un montón de cosas que no tenía por qué explicarle a un muchacho revoltoso que quería... Y con respecto de vuelta al exilio, ¿crees que le marcó algo en todo lo que realizó él? Porque en un momento creo que dejó de escribir, no tenía como mucha fuerza, mucho impulso. Algo se Sí, quebró ahí, algo... Sin duda, porque en Buenos Aires había un clima de violencia terrible. Hay un escritor argentino que por esa época escribió Carta abierta al Buenos Aires violento, y él veía, muertes todos los días, enfrentamientos. A eso lo marcó. Después la mujer, Luz, iba y venía a Buenos Aires, le llegaba libros, cosas. En Perú pasó mal, sintió que lo expulsaban mal, en fin. No pasó tan bien, estaba entre gente que él consideraba colega, amigo, pero en Cuba. Y hubo momentos, como todo exilado, que necesitas, es un escritor muy, muy uruguayo, pero a su vez universal. Pintó la aldea, Montevideo, y pintó el mundo, aunque él era de Tacuarembó, él era de Paso de los Toros. Entonces, un escritor muy urbano, pero tuvo momentos duros, y el exilio recorre primavera, novelas como Primavera con una esquina rota. Poca gente sabe que la palabra desexilio, la expresión desexilio, y otra expresión, incilio, que es lo que se quedaron acá en Uruguay en una dictadura, estaban en un incilio, la generó Benedetti. Y son palabras, incilio sobre todo, que se usan en tesis académicas. Eso lo generó Mario. Y con respecto a su señora, ellos vivieron mucho tiempo separados. Separados pero juntos. Pero juntos. El amor de Luz hacia Mario Benedetti era impresionante, y la lealtad y el amor, por supuesto, hacia Luz. Le dedicaba todos los libros, a Luz como siempre, todos los libros. Vivieron años separados, pero sabes que ella viajaba una noche entera para ir a Buenos Aires, en esa época era el vapor de la carrera, para llevarle un libro o un encargo, para avisarle que había pasado tal cosa. Una enorme lealtad, y después lo mismo en Perú, y después lo hacía hasta que terminó el exilio, es decir, era capaz de viajar de Montevideo a España para llevar y traer cosas de Mario. Y ahí hay algo muy, muy secreto en ese amor con Luz. Y tiene un final un poco triste porque en un momento Luz, empezó a tener un deterioro, una pérdida, un deterioro cognitivo. Y eso sí lo sufrió. Mirá lo que te digo. Uno se exilia del país y sufre muchísimo, el país que ama, pero cuando te exilias de la mujer que amás o del hombre que amás, es el peor de los exilios. Y ahí Luz, que era una luz para él, se eclipsó. Cuando falleció, él se sintió un poco perdido. Él era agnóstico, no creía en nada, pero es como que estaba presente, ¿no? Sí, Luz estuvo siempre. No hubo un declive, pero digamos, fue la compañera de 60 años. Absolutamente
leal absolutamente, entendiendo la obra de Mario. Mario además, a ver, era un hombre, viste que los escritores, los artistas van variando de pareja. Bueno, él en Luz tenía un apoyo. Cuando Luz fallece, Mario se afectó y ahí sí, ya estaba en Uruguay. Él viene a Uruguay porque Luz se había enfermado. Y ahí los que éramos amigos de distintas generaciones, de muchas generaciones, de su generación hasta gente mucho más joven que yo, le dimos el apoyo que pudimos. Él igual siguió iluminando un montón de elementos hasta su muerte en 2009. Él falleció como quería, con la ventana abierta, que era una de las cosas que él quería. ¿Cómo lo podemos recordar y qué legado nos dejó una persona tan importante como Mario? Pues es que Mario era agnóstico. Claro, cuanto más se acercaba la supuesta hora final, por los años, tenía sus dudas, pero era agnóstico. Pero él sentía como una gran fe en la vida. Eso fue una gran enseñanza. Y yo lo que te digo, recuerdo, yo no estaba en Uruguay, pero me mandaron fotos en esa época y después vi filmaciones, yo volví. Estaba, creo que en Colombia, al momento que fallece, me hicieron varios reportajes, lo que sea. Entonces vuelvo y me empiezan a contar alumnos míos que lo llevan en el ataúd a su reposo final y que la gente le tiraba lapiceras y papeles con poemas, en vez de flores o además de las flores. Y yo me quiero quedar con esa imagen porque muere un Benedetti biológico, físico, y nace otro. También siento que muchos resquemores de intelectuales cesaron un poco con la muerte y entonces lo revaloraron, pero nunca perdió popularidad. A partir de ahí, yo te digo, estamos 16 años de la muerte de él, porque 2009 y estamos en 2025. Y sigue presente. Y sigue, y de algún modo también él hizo una cosa que me parece absolutamente elogiable. Dejó una fundación. Él no tenía descendencia, no tenía hijos, nos hizo hijos, pero dejó una fundación. Esa fundación tiene un premio Benedetti de poesía, el que he sido jurado, premio de Benedetti de narrativa. Y entonces me parece que logró proyectarse con esperanza. Rafael, te quiero agradecer la presencia en nuestro programa. Una vez más, quiero obsequiarte para Inés Bucchiaso, rosas para Juana, que ya lo habíamos otorgado la anterior. Gracias. Y la tapera de Uribe, que es de Guzmán Garrido, que es un muchacho que está esforzándose y haciendo un libro de historia y de investigación. Uy, para mí también. Sí, también wow, para muchas llevarlo gracias. y ayudar a crecer, porque regalar libros es regalar historia y regalar humanidad. Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas presente. gracias, Ignacio. Los atesoro y los voy a leer con muchísimo gusto. Y al público los estoy invitando el próximo mes, aquí en Canal 11 de Punta del Este, en un nuevo programa de Gloria y Muerte.